Muy bien, 6:30 de la mañana. Buenos días, querida audiencia. Gracias por acompañarnos. Como siempre, muy honrados de contar con vuestra generosa sintonía en el curso de la jornada de este jueves. Jueves, antesala de fin de semana. Jueves, no te arrepientas, ¿ah? Mucha energía, mucha fuerza la selección. Tendrá un reto muy duro esta tarde cuando visite al equipo de Uruguay en Montevideo por la fecha 10 de la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. Ojalá que le vaya bien a la selección. Hoy será fecha de eliminatorias mundialistas. Bueno, ayer les decía, hoy vamos a hablar de la consulta popular. Creo que bien amerita hacer algunas valoraciones. Y ayer leía que alguien, no recuerdo quién en el Twitter, explicaba o decía algo, pero interesantísimo. En las próximas elecciones, más o menos así decía esta persona, que no recuerdo quién era, votaré por la persona o por el candidato que no proponga consultas populares. ¿Saben cuál es el problema de este país? O uno de los problemas en el ámbito político de este país. Que nuestros políticos creen que las consultas populares, que los plebiscitos, son la panacea para solucionar los problemas de la República. Que ya con una consulta popular se solucionan las crisis de este país. Y yo pregunto si después de todas las consultas populares que hemos tenido en el Ecuador se han solucionado las crisis, o hemos tenido un mejor país, o han mejorado las cosas. Las cosas en este país no mejoran no por una consulta popular, porque se gane o se pierda una consulta popular. No. Las cosas en este país no mejoran porque lamentablemente no tenemos políticas de Estado, porque las decisiones que se aplican aquí en el Ecuador no son de largo aliento. Porque aquí creen que cada 4 años, cada 8 años, cada 10 años hay que refundar la República. Las cosas no mejoran porque hay que analizar cuántas constituciones hemos tenido desde 1830 que nació Ecuador como república. Analicemos cuántas consultas populares hemos tenido desde 1979 hasta la fecha. Y reflexionemos sobre el hecho que por lo general las consultas populares terminan convirtiéndose en una suerte de medidor de la popularidad del gobernante de turno. Y porque en muchas ocasiones no se agotan los mecanismos que establece la propia Constitución, más allá del pronunciamiento popular, que es completamente legítimo. Pero, por ejemplo, en una democracia como la nuestra hay una función legislativa, hay una función ejecutiva. Los mecanismos deben agotarse. Gracias, Andrés. Justo era Soledad Angus a que le leía, no recordaba quién la había leído. Gracias, estoy de acuerdo con Soledad Angus Freré, que escribió ayer lo siguiente: mi voto a las próximas elecciones para el candidato que ofrezca no hacer consultas populares durante su mandato. Gracias, Andrés. Sabía que leí eso en algún lado y no me acordaba quién lo había escrito, pero suscribo como el que más. Y dentro de esta nueva novelería de las consultas populares, pues ya hay gente que dice que hay que plantear un montón de temas. Hay temas que no pueden constar en una consulta popular, quiero contarles. No es que se puede poner cualquier cosa. Hay que revisar la norma constitucional para ver qué puede ser materia de una consulta popular. Una consulta popular que además tiene que contar con el dictamen previo de la Corte Constitucional. Eso también se olvidan. Y en esa consulta popular, por ejemplo, no puede constar, pese a que hay autoridades de gobierno que insisten en eso, pese a que hay algunos opinadores que insisten en eso, pese a que hay algunos políticos que insisten en eso, en una consulta popular no puede constar la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por más que quieran eliminar ese organismo. El camino no es ese. Porque parece que se han olvidado que ya hubo 2 pronunciamientos de la Corte Constitucional. En el sentido de que para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se precisa el mecanismo de reforma parcial de la Constitución, que significa que primero la Asamblea Legislativa tiene que aprobar un proyecto en ese sentido, un proyecto de reforma constitucional en ese sentido, y solo una vez aprobado será sometido a la ratificación del pueblo ecuatoriano a través de un pronunciamiento plebiscitario. Por eso, cuando el Comité por la Institucionalización Democrática, así se llamaba este colectivo,
que era liderado por el jurista Pablo Dávila, que fue integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, presentó un proyecto de modificaciones constitucionales en donde, por ejemplo, incluyó la posibilidad de que la Asamblea tenga 2 cámaras, que también me parece una novelería, y que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En ambos casos, la Corte Constitucional les dijo, tanto a los miembros del comité cuanto a los asambleístas, que ese mecanismo no va por una consulta popular, sino por un mecanismo de reforma parcial que implica que primero lo tramite la Asamblea. La Asamblea lo hizo, integró una comisión ocasional de enmiendas constitucionales, que estaba siendo integrada en ese momento por Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional, tramitó justamente en 2 debates este proyecto, y el momento de votar en el Pleno no hubo votos, y por eso no hubo pronunciamiento popular. ¿Qué les quiero decir con ese antecedente? Que la Corte Constitucional ya dejó sentada jurisprudencia en torno a este tema. Y si el señor presidente de la República o cualquier otro sector presenta un proyecto de modificación constitucional para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o para convertir a la Asamblea Nacional en bicameral, porque hoy es unicameral, una sola cámara, y convertirla en bicameral, necesita que primero pase por el filtro de la Asamblea. Y si lo aprueba la Asamblea, allí sí vamos con esos temas a una consulta plebiscitaria que ratifique aquello. Entonces, como yo siempre digo, al pueblo ecuatoriano, nuestros políticos se caracterizan por vender humo. Se le vende humo además a la gente, querida audiencia, cuando por ejemplo se le dice que la solución es reducir el número de asambleístas. Me van a disculpar, yo sé que muchos van a opinar en ese sentido porque atacar a la función legislativa es normal. La función legislativa, por un lado, compra todos los boletos para que la cuestionen. Siempre. No solo esta asamblea, la asamblea anterior y la anterior y los congresos. La función legislativa siempre ha sido uno de los organismos, si no el más impopular, uno de los más impopulares ante la opinión pública. La opinión pública no suele opinar de modo muy positivo sobre las ejecutorias de los diputados antes, los asambleístas hoy. No suele opinar. Es el organismo más político de este país. Y claro, sí resulta atractivo, sí resulta vendedor el señalar que parte de la solución es reducir el número de asambleístas. A mí en lo personal me parece una novelería y me parece vender humo. Porque hoy son 137. Yo quisiera saber si cuando el Congreso estaba integrado por 70, por 77 o por 84, teníamos una mejor legislatura. Yo solo pregunto eso. Si cuando teníamos una Cámara distinta, más pequeña, si cuando, por ejemplo, en la estructura del Congreso Nacional, entre 1979 y 1998, con la Constitución aprobada luego de la dictadura, el Pleno del Congreso no sesionaba todo el año. El Pleno del Congreso sesionaba los 2 o 3 primeros meses de instalado el periodo después del 10 de agosto, porque en aquel tiempo el Congreso se instalaba el 10 de agosto. Ya. El Congreso en pleno sesionaba 2 o 3 meses, si la memoria no me es infiel, y de allí se instalaba el plenario de las comisiones legislativas, que era un espacio mucho más pequeño para el trámite de las leyes. Yo quisiera saber, y ahí apelo un poco a la memoria de quienes vivieron esas épocas, que son estudiosos de la política, etcétera, si teníamos una mejor calidad de representantes legislativos, teniendo espacios, digamos, más pequeños. Yo pregunto si el Congreso de 1996, que destituyó inconstitucionalmente a Abdalá Bucaram, y en donde, después de la destitución de Abdalá Bucaram, y de designar de modo inconstitucional un interinazgo, que sí, luego fue ratificado en las urnas por el pueblo ecuatoriano, ese Congreso, para que se acuerden, ese Congreso estuvo en el ojo del huracán, no solamente por esos hechos políticos, sino porque después, cerca de una veintena de diputados estaban siendo investigados por presuntos actos de corrupción, vinculados a esto que se denominaba la Red Peñaranda, siendo un Congreso, si mal no recuerdo, de 77 a 78 diputados, porque fue con 44 votos con los que el Congreso destituyó a Bucaram el 6 de febrero de 1997. Yo pregunto si teníamos un mejor Congreso con menos legisladores. ¿Qué les quiero decir, queridos oyentes internautas?
A mí me habrán escuchado siempre utilizar esta frase: la calentura no está en las sábanas. Y la repito y la repetiré siempre. Y les digo a los políticos: la calentura no está en las sábanas. Vamos a lo de fondo. Lo de fondo no es el número. Porque ¿saben qué? Yo veía y me compartió un tuitero, Sergio Vivau, es su cuenta, investigador, es docente de la Universidad Central del Ecuador. Me compartía algunos elementos que me parecen interesantes para el análisis sobre esta nueva novelería que quieren instaurar en el debate público, que es la reducción de asambleístas. Y obviamente la comparación con otros países, sobre todo europeos, de cuántos diputados, asambleístas, congresistas existe por cada habitante. En Ecuador tenemos un asambleísta por cada 127,000 habitantes. En el Reino Unido, que tienen una legislatura de 1,443 congresistas, tienen uno por cada 44,000 habitantes. En Canadá tienen uno por cada 84,000. En Suecia tienen uno por cada 28,000. Y así por el estilo. ¿Qué nos dice Sergio? Ecuador tiene menos asambleístas que casi todos los países de más de 15 millones de habitantes. En la lista de países con más asambleístas por habitantes, Ecuador ocupa el puesto 208. Los asambleístas son numerosos, este dato es interesante, porque deben representar todos los grupos y sectores de la población. Reducir el número de asambleístas es imposibilitar que la asamblea represente nuestra diversidad. En todos los países con más de 15 millones de habitantes, ninguno tiene menos de 113 asambleístas. En todos los países de más de 8 millones de habitantes, solo 2 tienen menos de 100. Ya. Muchos van a discutir que sí, que para la economía ecuatoriana, que para el tamaño del Ecuador, que no sé qué, hay que reducir. Ok, yo pregunto. ¿Reducimos el número de asambleístas? Porque entiendo que incluso se había presentado un proyecto de modificación constitucional, me parece que Jorge Yunda, cuando era asambleísta, antes de renunciar para candidatizarse a la alcaldía de Quito, dejó presentado un proyecto en ese sentido. Conocí ese proyecto, no sé si es que alguien más presentó un proyecto en ese sentido, para reducir el número de asambleístas. Yo les pregunto, ya, ok, debatamos la reducción de asambleístas. ¿Y qué más? ¿Ustedes creen que el problema es la cantidad o la calidad? ¿Ustedes creen que reduciendo el número de asambleístas no vamos a tener gente, digo, con las prácticas a las que están acostumbrados nuestros políticos, con honrosas excepciones, de que si hoy tenemos una asamblea de 137 legisladores, en la cual hay un número pequeño de legisladores que están metidos en actos de corrupción y que están siendo investigados, ¿ustedes creen que con una asamblea o una legislatura con menos asambleístas o menos integrantes, eso va a cambiar? El problema no es el número, el problema son las prácticas. El problema no es cuantitativo, el problema es cualitativo. Cualitativo. El problema es de estructura. ¿Quieren una mejor asamblea? Para empezar, nosotros votemos bien. Para empezar, nosotros. Nos vivimos quejando de los políticos y votamos por los mismos. Para empezar, nosotros. Primero nosotros. A los ecuatorianos nos falta mayor cultura política. Hagamos una culpa. Nos falta mayor cultura política. Nos falta involucrarnos más en la discusión política. Nos falta conocer mejor cuáles son nuestros candidatos. Muchas veces terminamos votando por el más conocido, no por el mejor. Yo he visto a lo largo de varias elecciones cuadros espectaculares que se lanzan, pero que tienen una votación pequeñita y no logran llegar. Porque no tienen músculo político, porque no son tarimeros. Y sin embargo, cuando está en el ejercicio, está en funciones de la legislatura, la gente se queja. Pero en el momento de las elecciones, la gente no vota por esos cuadros. Eso no es así. Yo les traslado esta inquietud respetuosa a ustedes. Pero para que nosotros también votemos mejor, los partidos políticos, los movimientos, las organizaciones políticas tienen que poner los mejores candidatos. Y para que tanto partidos cuanto movimientos pongan mejores candidatos, tienen que generar a la interna ejercicios verdaderamente democráticos y de formación.
Porque resulta que cualquier desubicado que lo ponen allí en la lista termina convirtiéndose en legislador y no tiene la menor idea de dónde está parado. Hay gente a la que le ponen ahí de candidato sin haber hecho carrera política, sin tener ningún tipo de formación, solo para llenar la lista. Y hay gente que como se dice popularmente, le sonó la flauta, se sacó la lotería y termina ganando la elección. Y no tiene un nivel de preparación mínimo. No lo tiene. El tema pasa por ahí. No hay formación política en los partidos. Acuérdense, pues, hace varios años como luego de una auditoría efectuada por el Consejo Nacional Electoral, el fondo partidario se determinó que una organización política la utilizaba para cualquier cosa. He puesto en varias ocasiones este ejemplo, ¿no? Que encontraron ahí una factura de una reconstrucción vaginal, que no tiene nada que ver con la formación política. ¿Usted no sabía, DJ? Hable serio. Esto pasó hace algunos años. Hace algunos años pasó esto. Los partidos no tienen formación política. Aquí tenemos partidos de alquiler además, pues. Yo el otro día creo que les leí la cantidad de organizaciones políticas que tenemos en el Ecuador. Creo que por aquí tengo el archivo. Aquí está mi archivo de organizaciones políticas. El archivo actualizado del Consejo Nacional Electoral. ¿Saben cuántas organizaciones políticas tenemos en el Ecuador? En un país de 17 millones de habitantes y 13 millones de electores. Tenemos 269 organizaciones políticas. Tenemos 7 partidos políticos, 14 movimientos nacionales, o sea, tenemos 21 organizaciones políticas nacionales. Tenemos 61 movimientos provinciales, 167 movimientos cantonales y hasta parroquiales. Tenemos 20 movimientos parroquiales. Vayan a ver cuántas de esas 269 organizaciones políticas no terminan convirtiéndose en espacios de alquiler, pues. ¿O no se acuerdan que una de esas organizaciones políticas había anunciado una candidatura, la de Álvaro Noboa, que supuestamente iba a ser candidato de un partido que no le correspondía? Y tenemos mucha gente que ha llegado a determinados puestos sin responder a la organización política porque solamente les prestaron el nombre para ser candidatos. Ustedes creen, por ejemplo, voy a mencionar 2 ejemplos, con todo respeto para las 2 personas que voy a mencionar. El Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4, tiene 2 legisladores. Tiene a Marco Troya y tiene a Daniel Noboa Sin, el hijo de Álvaro Noboa. Marco Troya es asambleísta por Los Ríos, Daniel Noboa es asambleísta por Santa Elena. Yo pregunto, tal vez soy equivocado yo, pero yo pregunto si los señores Troya y Noboa responden a la organización política que los auspició o son independientes. Responden al ideario, responden al componente ideológico, responden o forman parte de reuniones en su organización política para planificar cómo será su trabajo legislativo con Ecuatoriano Unido, o lo hacen cada uno por su lado y solamente la organización sirvió para que lleguen. Yo pregunto si, por ejemplo, el asambleísta Fernando Villavicencio, con todo respeto a Fernando, que llegó por la concertación, él responde a la concertación o responde a sí mismo. Pregunto. O sea, mi punto es ese. Yo pregunto si el alcalde Yunda, que llegó por Unión Ecuatoriana lista 19 a convertirse en alcalde, o el concejal Santiago Guarderas, que llegó encabezando una de las listas de concejales de la lista del movimiento de la lista 19, Unión Ecuatoriana. Yo pregunto si Yunda y Guarderas responden a Unión Ecuatoriana. Es que este es un tema de fondo. Este es un tema de fondo. Ya, esto hay que discutir, pues. Los partidos políticos de alquiler. ¿Qué pasa con la formación? ¿En qué se invierten los recursos por parte de los movimientos y partidos políticos? ¿Cómo capacitan a sus cuadros? ¿Dónde están los temas de promoción de su propia gente? El rato que llegan las elecciones, ¿saben qué hacen? Buscan a un conocido o a uno que tenga recorrido para que encabece la lista. Porque aquí también se dio otro tema. En la última elección volvimos al sistema de elección de asambleístas
que estuvo vigente hasta 1996, que era votar en plancha. Ya no votamos por personas. Terminamos votando en plancha. Entonces se supone que en plancha el más conocido o el más potente supuestamente es el primero. Y el primero tiene asegurado, si gana esa orientación política en una elección, tiene asegurado que va a tener representación. ¿Qué pasa con el resto de la lista? Tenemos chance de conocer. Yo no sé si era mejor ese remedio frente a las distorsiones que también había cuando podíamos elegir por personas. Porque por personas también había una distorsión. La gente terminaba votando por el más conocido y el voto no era ideológico. El voto en plancha es un voto ideológico, en teoría. Entonces no sé si irnos al otro extremo era mejor. Por ejemplo, para mejorar la calidad de los legisladores que elegimos. Es un tema que hay que debatir. El tema no es el número. El tema es la calidad de los legisladores. Gente que llegue que no tiene idea, ni siquiera, perdónenme, de los 137 legisladores de esta asamblea, de la anterior y de la anterior, hay gente que no tiene claro cuáles son las atribuciones de los legisladores, pues, que es legislar y fiscalizar, y que no pueden rebasar ese límite que establece la propia Constitución. Hay gente que no sabe el contenido de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hay gente que no tiene idea de cómo funciona el primer debate y el segundo debate. Hay gente que no sabe qué es una mayoría simple, una mayoría absoluta y una mayoría calificada. Perdónenme, pero hay legisladores que no tienen idea de dónde están parados. Porque no se prepararon, porque no se formaron. Terminaron ganando una elección. Y encima no tienen un buen equipo asesor. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, para el equipo asesor del legislador, en lugar de buscar gente capacitada, gente que tenga recorrido, gente que tenga experiencia, ponen a los amigos o tienen que atender los compromisos políticos. En la asamblea, por ejemplo, no hay una escuela de asesores. Cuando tenemos gente valiosísima, que ha pasado a lo largo de los años por la función legislativa, valiosísima. Yo el otro día hice este comentario. Tiene que haber una escuela de asesores, un equipo asesor permanente más allá del componente ideológico, que genere o que se convierta en una especie de tanque de pensamiento de la legislatura y que pueda apoyar el trabajo de los parlamentarios. Esas son discusiones de fondo, no el número de asambleístas. No, ese no es el problema. Mientras no mejoren los perfiles de quienes se postulan como candidatos a la legislatura y que llegan a ganar una elección, vamos a seguir teniendo gente que pone a cualquier persona de asesor, que llena el cupo con los panas, cumpliendo compromisos políticos, que cree que llegar a la legislatura es un momento para repartir cargos o para gestionar cargos con el Ejecutivo, o gente que diezma, gente que le quita a los trabajadores del despacho la mitad del sueldo. Aquí también hay esa gente, no son todos. Yo he conocido legisladores, conozco y he conocido a lo largo del tiempo legisladores que tienen una actitud de seriedad, de responsabilidad, de trabajo y de respeto además con su personal, que serían incapaces de quitarle un centavo a su personal. Eso, querida audiencia, no se soluciona debatiendo el número de legisladores. Eso se soluciona planteando el debate y el análisis de la calidad de los parlamentarios que tenemos en el Ecuador. No pasa por un tema cuantitativo. Podemos tener 20 legisladores. Maravilloso. Y esos 20 son los mejores, son los más formados, son los más calificados, son los más honestos. Con 20 legisladores en lugar de 137, ¿se va a garantizar que las prácticas no serán las mismas? Pregunto, si no debatimos los temas de fondo. Vamos. Esto les quiero plantear, porque creo que eso es lo de fondo que tenemos que discutir como sociedad. Como dice aquí Chris, recibo un mensaje.
las organizaciones políticas deben dejar de ser de alquiler. La legislación ecuatoriana tiene que endurecer los requisitos para conformar partidos y movimientos políticos. Yo no sé cómo hay gente que lo logra, que reúne el número de firmas necesario y se convierte en partido o movimiento. Yo quisiera saber, por ejemplo, si los partidos o movimientos están haciendo trabajo político interno. Pregunto si están formando a su gente. Ya tenemos una elección a la vuelta de la esquina, la del 2023. Tienen que generar las listas para concejales, para alcaldes, para prefectos, para juntas parroquiales. Ya están trabajando en los temas de formación. Ahorita están todavía tratando de pasar el chuchaqui de la última elección. Y acá también me dicen otra cosa, gracias Ricardo. El problema en la función legislativa de este país es que no hay estabilidad, además. No hay estabilidad. Entonces no se puede hacer carrera. ¿Saben qué otro tema yo creo que se debe debatir? Y voy a expresarles la posición que yo he tenido desde 2015. No, desde 2014. Porque en 2014 se presentó el proyecto de enmiendas constitucionales que eliminó el candado de la reelección. ¿Se acuerdan? Que fue aprobado el 3 de diciembre del 2015. Y que luego volvió a foja cero tras la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Esto que le llaman la reelección indefinida. Yo en 2014, en este espacio, en estos micrófonos, voy a ratificar lo que yo dije hace 7 años atrás, cuando comenzó este debate. Yo no estoy de acuerdo en limitar la posibilidad de una reelección o de una postulación indefinida para el caso de legisladores y de concejales. Los concejales son legisladores municipales, legisladores locales. El concejal, igual que el asambleísta, legisla y fiscaliza. ¿Qué legisla el concejal? Ordenanzas municipales. Esa es la tarea del concejal. El concejal no ejecuta. El concejal legisla y fiscaliza. El asambleísta no ejecuta. El asambleísta legisla y fiscaliza. Y yo sí creo que para los temas de legisladores, siempre creí esto lo dije en 2014, y lo he venido repitiendo a lo largo del tiempo. No puede ser posible que haya habido gente muy joven y muy valiosa que ya se jubiló, pues. 2 periodos y se jubilaron de la función legislativa. Cuando gente que pueda hacer carrera legislativa porque, digamos, se va alimentando de conocimiento, de experiencia que se requiere a la hora de la construcción de una ley. O sea, no es cuestión de que el señor Juan Pablo Constante o el señor Patricio Sánchez, que trabajan acá, un buen día se presentan de candidatos, ganan las elecciones y recién van a aprender. En su legítimo derecho como ciudadanos pueden ser candidatos. ¿Cuál es su nivel de preparación? Y pasan 8 años, ganan una elección, ganan una reelección, están aprendiendo, están aportando, pasaron los 8 años, se terminó. No más, se acabó. Yo sí creo que en el caso de los legisladores tiene que haber una carrera, tiene que haber una formación, y hay que aprovechar ese bagaje de conocimientos. No es lo mismo en el caso de un ejecutor, de un presidente de la República, de un alcalde, de un prefecto, que es distinto. ¿Por qué? Porque manejan recursos públicos. Y yo allí sí creo que la discusión debía ir por otro lado. Allí sí pienso que debe haber un límite. Lo he venido diciendo desde 2014. Pero discutamos eso. Ayer el doctor Miguel Molina planteaba eso en su cuenta Twitter y yo lo suscribo plenamente. Miguel Molina Díaz decía: nunca lo he dicho, pero estoy convencido de que es urgente, si va a haber consulta, ampliar la reelección de legisladores, muy distinta es a la presidencial, a la que me opongo cuando es indefinida. Yo estoy de acuerdo con Miguel. No podemos seguir con esos novatos aterrizados, hay que hacer carrera política. Pues. En el caso de los ejecutores, por la naturaleza de su trabajo, porque manejan recursos públicos, porque encabezan la administración, es distinto al caso de un legislador que tiene que hacer carrera, tiene que formarse. Debatamos la calidad. No nos quedemos en la periferia del número. Que es vendible, la idea es vendible.
Y mucha gente compra esa idea de que el número de legisladores termina siendo el problema y no la calidad. La calidad es el problema, no la cantidad. Pueden haber 20, 30, 50 legisladores en lugar de 137. Si la calidad no mejora, las prácticas van a ser exactamente las mismas. De esto vamos a seguir comentando mañana, porque a propósito de esto, la querida Dayana León me comparte un par de tweets que escribió ayer. La consulta donde pretenden incluir la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana tendría que ser este año, toda vez que sus consejeras y consejeros son electos por mecanismos de democracia interna representativa y existe por democracia representativa y existe un candado constitucional que prohíbe reformas electorales durante el año previo a los comicios del 2023. En Ecuador existe la prohibición de realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de las elecciones. Las elecciones para alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, miembros de juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, más o menos deberán ser entre febrero y marzo del 2023. O sea, que hasta febrero o marzo del 2022 debería estar aprobada una reforma legal en este sentido. Y como dice Dayana, cualquier tipo de decisión se toma su tiempo. Además, insisto, el Consejo no se puede eliminar por consulta popular. El Consejo se puede eliminar por el mecanismo de reforma parcial que implica que primero la Asamblea Nacional apruebe el mecanismo de eliminación y que luego este sea ratificado por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Ahí les dejo, boteando el tema para vuestra propia discusión, para vuestro propio entendimiento. No todo se puede consultar. Hay mecanismos y mecanismos. Y luego elevemos un poquito, señores políticos, distinguidos opinadores, colegas, elevemos un poquito el nivel de la discusión. Salgamos de lo periférico y vamos a lo de fondo. 7 de la mañana con 1 minuto, cierro el comentario aquí en A Primera Hora. Ya vamos a hacer un recorrido, una breve revisión por los temas más importantes generados en las últimas horas, aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio.